este foro sobre la universidad que queremos, una mirada desde las humanidades y las ciencias sociales. Le vamos a dar la palabra para que nos dé un saludo de bienvenida al decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el doctor Mauricio Mancilla. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias por acudir a esta cita, que nos parece que es una conversación necesaria hoy día en torno a la universidad. Es un trabajo que venimos realizando al interior de nuestra facultad hace algún tiempo y que tiene que ver con el compromiso de poder generar un espacio de deliberación, de discusión y debate en torno a lo que es la universidad. Estamos a puertas de un proceso de elección al interior de nuestra casa de estudios para elegir a un conjunto de representantes del estamento académico, y por eso hemos querido aprovechar esta instancia para generar también este debate e invitar a dos colegas que nos acompañan, como son Ana Traverso y Hernán Cuevas, colegas de nuestra facultad, y que están en este momento como candidatos también para este cuerpo colegiado. Y le hemos pedido para esta ocasión y para poder abrir un debate que sea más amplio y plural, la participación también de dos de nuestros estudiantes, como son Valentina Toledo, de la carrera de Psicología, y quien hasta hace muy poco era representante de los estudiantes en el Consejo Académico, y Karina Santos, que es estudiante nuestra del doctorado en Ciencias Humanas y que actualmente es presidenta, ¿cierto?, del Consejo de Estudiantes de Posgrado. Así que estamos muy contentos con que ustedes nos puedan acompañar, pero sobre todo que puedan nutrir el diálogo y el trabajo que estamos haciendo en torno a la universidad. Nos parece que la forma de hacerlo es justamente compartiendo nuestra experiencia, nuestras miradas, y además abriendo ese espacio necesario a los distintos estamentos quienes conformamos finalmente la universidad. Así que muchas gracias, agradecido por ello, y confío que este sea un paso más, ¿no?, para ir abriendo ese espacio necesario y que además nos pueda conducir a una reflexión que lleve también a una reforma de nuestra institución. Creo que es una transformación necesaria. Hace mucho tiempo vemos quienes venimos señalando que es necesario abrir también una discusión en torno a los estatutos que rigen a nuestra casa de estudios, y creo que este tipo de instancias van nutriendo el camino a un proceso de cambio y transformación que fortalezca finalmente, con ánimo de futuro, también lo que está haciendo nuestra casa de estudios. Así que muchas gracias, colegas, y sean ustedes bienvenidos, y confío que este diálogo será muy provechoso para cada una de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, la dinámica de la conversación, bueno, antes de dar la dinámica de la conversación, obviamente, o primero, ¿no es cierto?, agradecer el trabajo y la dedicación del personal que gestiona todas estas actividades que hacemos desde vinculación con el medio de la facultad, particularmente a Carolina, que está por ahí, que está en estos momentos con su cámara apagada, y a David, que también nos apoya, y Carla, que siempre está también ahí como un buen soporte, en este caso, un apoyo a la actividad que se ha organizado hoy. Así que bien, un aplauso, como dice Karen, para ella, porque uno de repente da los agradecimientos al final cuando ya todos nos queremos ir, así que aprovecho de hacerlos al principio. Bueno, y también agradecer a Valentina, a Karina, a Ana y a Hernán por aceptar esta invitación para conversar sobre la universidad que queremos. La metodología es muy simple y es tradicional, ¿no? La idea es que cada uno de ustedes tenga 10 minutos para plantear su parecer, un máximo de 10 minutos, de modo de poder generar un diálogo, una conversación luego de estas 4 intervenciones. ¿Ya? Les rogaría nuevamente, ¿no es cierto?, ceñirse al tiempo, no extenderse más de ello para no tener que intervenir interrumpiéndoles su discurso. Vamos a partir con Ana Traverso, profesora del Instituto de Lingüística y Literatura de nuestra facultad, y candidata como consejera académica para este periodo de que iniciaría el 2000, no sé si el 2020 o 2021. Luego Hernán, que también es candidato de nuestra facultad al consejo, y para continuar con Valentina, que fue consejera estudiantil ante el consejo, ¿no es cierto?, académico el año pasado, y es estudiante de psicología de la Facultad de Medicina. Para terminar con Karina,
quienes de la casa, ¿no es cierto?, estudiante del doctorado en Ciencias Humanas y presidenta del Consejo de Estudiantes de Posgrado de la UH. Ahora sí lo dije bien. Así que ese sería el orden y la idea es entonces ceñirnos a los 10 minutos, por favor, por cada uno como máximo. Ana. Muchas gracias, Marcelo, a Mauricio, también a Karen, a las personas de vinculación con el medio, porque además, claro, permiten, y por cierto, digamos, a Valentina y Karina y a Hernán, para promover esta conversación, y a todas las personas además que están ahí, Simón, Yerko, Francisco, que motivó también varios de los debates que se van, después se van a realizar incluso en la radio. En fin, como somos pocos, así que los puedo saludar a todos. La verdad que no me voy a extender demasiado. Quería plantear, un poco responder a esta pregunta que ustedes plantean ahí de la universidad que queremos. Yo había comenzado ya a hablar hace unos 10 minutos atrás, antes que llegara la gente. Lo que les estaba diciendo era que pienso que esta conversación o esta discusión sobre la universidad que queremos la venimos planteando hace mucho tiempo y desde distintos ámbitos, desde el espacio universitario, pero también desde afuera, sobre todo en el último tiempo. Y no sé, hay ciertos momentos, digamos, importantes como el 2011, desde que comienza a discutirse el problema de la participación, ¿cierto?, triestamental. En la universidad se realizaron varias jornadas desde la facultad, pero también que dio pie, esto a propósito de la movilización estudiantil, ¿cierto?, dio pie a que la universidad de alguna manera tuviera que responder frente a esto, promoviendo también una discusión sobre el tema que quedó, digamos, ahí en un documento al que aludía Francisco y que lo guarda, digamos, atesora ese libro. Después, años después, digamos, estoy pensando así en algunos momentos, ¿no?, importantes, como el 2018, en que las tomas feministas nos obligaron, teníamos cierto respaldo reglamentario, pero también obligaron a mejorar también esa normativa en términos de, sobre todo de violencia y acoso, pero queda todavía en deuda pensar ciertas políticas en torno a las desigualdades en relación a género, pero no solamente a género, diversidad sexual, etc. Y el año pasado, a propósito del estallido, ¿cierto?, fue el remesón que se manifestó, que en realidad transformó también de facto las relaciones que tenemos nosotros en la universidad. Esa discusión sobre participación triestamental, etcétera, de pronto, ¿cierto?, nos vimos conversando espontáneamente de forma triestamental y no respetando la institucionalidad universitaria, ¿no? Por lo tanto, digamos, ahí se manifestaba que esto en parte era, digamos, posible, ¿no? Y ahí tenemos acumuladas también en las distintas actas de la Mesa de Unidad Social, de las reflexiones de las jornadas triestamentales que realizó la universidad, de los cabildos autoconvocados que se dieron en distintos lados, no solamente en la universidad, sino que también afuera, digamos, en la comunidad, con una serie de demandas que son las que hemos venido, digamos, trabajando y analizando, y que están súper claras, ¿no? Y que tienen que ver con participación, con pensar un modelo democrático distinto en la universidad, que tiene que ver con repensar la carrera académica y cómo estamos, digamos, produciendo, o cuál es la forma de realizar nuestro quehacer universitario, un poco criticando la relación productivista que tenemos nosotros para hacer investigación. Pensar también
otra de las críticas, ¿cierto?, son estas visiones multidimensionales, como la plantea Rodrigo Mullián, respecto de nuestro quehacer en estos 4 ámbitos, poder orientarnos y valorizar de otra manera también el trabajo que hacemos en estas 4 áreas, y pensar también en términos de convenios de desempeño colectivos que venía planteando también el sindicato hace unos años, a propósito de lo que ocurrió este año. Se hace urgente también pensar una política de conflictos de interés, que se podría remontar al 2011 a propósito, digamos, del tema del lucro, pero que todavía tampoco se le da una orientación a ese problema. Y a ver qué más, eso, digamos, en términos más generales. Y otro de los temas importantes, y que tiene que ver también precisamente con nuestra forma de participar, y con lo ocurrido a partir de octubre del año pasado, es poder articularnos de otra manera, ¿no? Que los consejeros tengan efectivamente una vinculación articulados entre ellos, pero al mismo tiempo con la posibilidad de, o sea, y representantes también de la comunidad a la que se supone que representan, digamos, la comunidad académica. Después podemos conversar así como de los temas así como más específicos, pero eso así como en términos generales, ¿no? Para no quitar tanto tiempo. Y la idea también es como ir discutiendo y darle espacio a las preguntas, ¿no? Gracias, Ana. Sí, no somos muchos, pero buenos, dicen. De hecho, ya hay preguntas ya en el chat, así que a prepararse. Hernán. Muchas gracias a los organizadores. Me sumo a las palabras de Ana, ¿no es cierto? Gracias a la gente que trabaja permanentemente también de vinculación con el medio en la facultad. Gracias a las autoridades de la facultad, en nombre de Mauricio y de Karen. Gracias también en realidad a los asistentes, a quienes son quienes están interesados hoy día en oírnos y entender también yo personalmente, ¿no es cierto?, abrirme a la posibilidad también de sus preguntas y a conversar. Finalmente eso es, ¿no?, de tratar de generar un espacio de diálogo. Ahora, en este espacio que tenemos, ¿no es cierto?, como puntapié inicial, para decir algunas cosas sobre cómo vemos la universidad, yo quiero contarles primeramente por qué también me motivé, ¿no?, con esta postulación, ¿no?, con esta candidatura. En primer lugar, bueno, algunas cosas que probablemente están también señaladas por Ana en términos tal vez más explícitos, diría yo. Estamos viviendo, da la impresión, un momento de inflexión, ¿no?, que de alguna manera unos más, otros menos, ¿no es cierto?, palpamos, ¿no? En el caso nuestro, además, no es solamente un momento de inflexión que da la impresión que a nivel global hay cosas que están ocurriendo muy importantes que nos están afectando, que nos van a seguir afectando como universidad, ¿no?, en el tiempo que viene, y respecto a las cuales tal vez la universidad debiera ser muy activa también y proactiva, ¿no?, darle la espalda a esos procesos de cambio. Estoy pensando, por ejemplo, cuáles son los efectos que podría dejar esta experiencia aparentemente transitoria, ¿no es cierto?, de universidad no presencial, ¿no?, en contexto de pandemia. Creo que es una cuestión, digamos, que hay que pensarla muy, muy seriamente, ¿no?, las consecuencias que eso puede traer, ¿no? Pero también a nivel nacional, nosotros, como decía Ana, ¿no es cierto?, el estallido fue una cosa que generó un remesón, ¿no? Chile despertó, que efectivamente también en la universidad se hizo muy, muy presente, ¿no? Y
Y eso se suma a una serie de procesos que yo creo que de manera más, tal vez un poco más incubada, no del todo, un poquito más latente, se estaban viviendo en la institución, que eran también, de alguna manera señalaban que estábamos en un proceso también de cambio y que, bueno, como usualmente se dice, ¿no es cierto?, las crisis generan también oportunidades, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, estos tres niveles, como institucional, la universidad, viviendo ahora, Ana también lo mencionaba, yo creo que tenemos que justamente también hablar de esas cuestiones, ¿no? De los temas de probidad dentro de la universidad, los temas de transparencia, se viene a sumar, ¿no es cierto? Había una sensación también, yo creo que de muchos colegas, de que los cuerpos colegiados dentro de la universidad y la representación especialmente de los académicos en esos cuerpos colegiados está un poco, no quiero ser enjuiciar, digamos, respecto de nada a ninguno de quienes nos han precedido, ¿no? en estos cargos, pero da la impresión de que en los cuerpos colegiados la voz de los académicos ha pasado a tener también un segundo, no el protagonismo que merecería, ¿no? Y desde ese punto de vista yo me motivé también con esta candidatura porque me parece que uno no puede darle la espalda todo el tiempo a este tipo de procesos que de alguna manera nos están interpelando permanentemente, ¿no? Y bueno, yo llevo poco tiempo en la universidad, en ese sentido todos ustedes más o menos, digamos, me conocen, llevo poco tiempo en la universidad y eso sí tiene algunas ventajas también, tiene desventajas naturalmente, que uno no es conocido, por supuesto, que uno no conoce los detalles de la historia institucional, pero también nos otorga cierta ventaja en el sentido de venir con una mirada tal vez más quizá desprejuiciada, ¿no? Esto de ser el sueco en la guacha, ¿no? Que uno a veces se puede hacer el sueco, ¿no? Pero a lo que me refiero es que efectivamente uno conoce de otra forma, ¿no? Transita de otra forma en la institución y bueno, yo tampoco soy un cabrito, digamos, tengo más de 50 años, así es que eso no quiere decir que no haya trabajado en otras universidades y eso también me da puntos de comparación importantes, yo creo, ¿no? Me parece que la UH es una institución que tiene mucho potencial en ese sentido, ¿no? Y la verdad es que yo me siento muy orgulloso. No quiero poner los acentos solamente en aquellos factores que por lo tanto son factores como de áreas de mejora o de crítica respecto de la institución, sino que más bien en aquellas cosas que yo veo como también un potencial en la institución. Entonces, esos factores también me motivaron a darme cuenta, digamos, al darme cuenta que yo siendo una persona nueva, no había, como cuando yo entré, digamos, y en los últimos años he visto también a muchos colegas nuevos, ¿no? Pero que en general no tenemos una voz dentro de la universidad, ya sea porque nos autocensuramos hasta cierto punto o no nos quedamos callados, digamos, o porque pensamos que llevamos muy poco tiempo en la universidad y no podríamos hacer aportes, o porque, bueno, este tipo de instancias de participación también requieren de que uno sea un poco más conocido también en la institución. Pero esto es una tarea, ¿no es cierto?, que probablemente es una tarea larga y yo estoy súper comprometido con ella, no me voy a... yo quisiera seguir trabajando en la universidad en esta instancia o en otra, y me parece que es una oportunidad esta de venir de fuera con una mirada también, con una experiencia en otras instituciones chilenas, privadas. Yo trabajé en la Universidad Alberto Hurtado, y trabajé en la Universidad Diego Portales, pero también tuve la oportunidad de estudiar en el Reino Unido, en 2 universidades, estuve también trabajando como docente por horas en una universidad alemana durante un tiempo también. Por lo tanto, he tenido la oportunidad, creo, de ver otras experiencias que me parece que también son enriquecedoras para discutir acerca de nuestras cuestiones, ¿no? Respecto ahora de la universidad que queremos, ¿no? A mí me parece que es súper clave esta cuestión de la gobernanza universitaria. Desde el 2011 hemos estado discutiendo de universidad en Chile, ¿no? Bien seriamente, pero hemos discutido sobre todo de financiamiento, ¿no? Algo de calidad, naturalmente, ¿no? Sobre todo
en los círculos más de expertos, si ustedes quieren, pero hemos hablado re poco acerca de la gobernanza de las instituciones universitarias, ¿no? De cómo se gobiernan internamente. Yo creo que en realidad es una cuestión clave, ¿no? Es una cuestión clave y me tomo en parte de lo que también Mauricio, al hacer la introducción, señalaba, ¿no? A mí me motiva mucho también repensar la reforma de los estatutos de la universidad, ¿no? Creo que es una cuestión fundamental pensar cómo esta universidad se para frente a estos procesos de cambio que nos están afectando, ¿no? Pensando también en el futuro próximo, ¿no? Y en el futuro mediano, largo plazo. Y de qué manera este punto de inflexión que yo señalaba inicialmente se transforma en una oportunidad también para repensar la participación dentro de la universidad, pensar la democratización de la universidad, pensar también respecto de la triestamentalidad, qué es lo que quiere decir eso efectivamente, porque creo que en términos generales compartimos que hay un cierto clima cultural favorable a la triestamentalidad, pero muchas veces cuando uno invita a los distintos estamentos, en realidad somos nosotros los que llegamos, a veces llegan algunos estudiantes y pocas veces llegan funcionarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar también realistamente cómo vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Y bueno, postularme al Consejo Académico tiene que ver en parte también con mi ánimo de prestar oído, de prestar, de representar de la manera más fiel posible también a mis colegas académicos, ¿no? De todas los niveles y escalafones que hay dentro de la universidad, ¿no? Tenemos una cantidad de colegas académicos que son de planta adjunta, por ejemplo, que no tienen, que son prácticamente los mismos que los que somos de planta regular, ¿no? Que no tienen representación alguna. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por regularizar lo más posible esa situación, pero también nosotros como académicos representantes en el Consejo, abrirnos también a las demandas que tienen ellos, que pueden ser distintas que las de la planta regular. La gente, ¿no es cierto?, que está en el nivel 4, también los profesores, que esta especie de pirámide invertida que tenemos para representarnos en el Consejo, también los propios representantes de los académicos, es una cosa también que a mí me parece poco democrática, ¿no es cierto?, muy jerárquica, y creo que también en términos numéricos, la representación de los profesores, de los académicos de la universidad, es también muy pequeña en el Consejo Académico. Entonces, mi invitación sería a repensar el uso que le estamos dando, ¿no?, a estas instancias de representación estamental, ¿no es cierto?, dentro del Consejo Académico, y generar políticamente, digamos, una estrategia, alianzas entre los colegas, ¿no es cierto?, con los decanos más cercanos también, y generar un movimiento, ¿no? Generar un movimiento que implique también darle a esos espacios de representación colectiva, esos espacios colegiados dentro de la universidad, el realce que requieren ahora para impulsar las reformas que todos sentimos que se están necesitando. ¿Cuál va a ser la dirección de esas reformas, no es cierto? Es una cuestión abierta todavía, ¿no? Pero me parece que un primer paso es generar un cambio en la correlación de fuerzas que hay dentro del Consejo, ¿no? Eso me parece que es clave. Me parece que es clave. Yo sé que acá estoy metiendo algunos términos que parecen un poco más políticos, si ustedes quieren, pero me parece que sin realizar esos cambios con una mirada también más estratégica, nos vamos a quedar finalmente por 3 años más perdiendo una oportunidad en el Consejo. Bueno, yo quisiera dejar hasta ahí lo que tenía para decir ahora. Yo creo que vamos a tener muchas oportunidades todavía para generar una
discusión acerca de la universidad que queremos. Naturalmente que hay un montón de cuestiones ahí que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación, de la comunicación con nuestros colegas, hay cuestiones que tienen que ver también con la rendición de cuentas y la fiscalización y el rol de fiscalización que se tiene que generar sobre las autoridades más centrales de la universidad, el fomento, ¿no es cierto?, y favorecer las tomas de decisiones más descentralizadas en la universidad. A mí me parece que es clave eso también, ¿no?, pensar en el rol de las facultades en ese sentido como unidades también más descentralizadas de lo que son hoy en día, ¿no? Profundizar, cosa que se ha ido haciendo, yo lo veo con cierta admiración, la verdad, viniendo desde fuera, pero profundizar las políticas de sustentabilidad de la universidad, profundizar las políticas de inclusión, de diversidad y equidad, en donde ya Ana, ¿no es cierto?, ha señalado también su posición al respecto. Me parece que esas son cuestiones que nosotros en el Consejo también tenemos que poner en la agenda de discusión, ¿no? Gracias. Gracias, Hernán. Bueno, sí, efectivamente tenemos ahí miradas un tanto diacrónicas del fenómeno, ¿no es cierto? Como Anita nos invitaba a pensarnos desde un periodo más largo, ¿no? Se recordó de las manifestaciones del 2011, ¿no es cierto? Llegando a los movimientos y a las tomas feministas, ¿no es cierto? Que sin duda que han removido el espacio universitario, digamos, pero también hay un contexto nacional que nos invita también, así como estamos pensando o repensando la Constitución o que regirá nuestro país para los próximos, qué sé yo, ¿no?, 30 años, 40 años. ¿Por qué no pensar también la carta de navegación de nuestra universidad, ¿no? Volver a repensarla es una situación que como comunidad universitaria tenemos que generar, ¿no? Esta conversación y abrirnos a esa posibilidad en pos de una mayor democratización y participación de todas y todos los que componemos esta comunidad. Valentina. Ya, ¿empiezo yo nomás? Me voy a poner un cronómetro antes de empezar para tratar de no pasarme con el tiempo. Bueno, ya me presentaron, pero me voy a presentar yo, ¿no? Soy Valentina Toledo, soy la ex consejera académica de pregrado y también soy estudiante de tercer año de la carrera de psicología acá en la universidad. Me gustaría también agradecer obviamente la invitación a participar de este espacio. La verdad es que como estudiantes no solemos tener como tantos espacios donde nos inviten como a hablar de nuestras experiencias o de las opiniones que tenemos respecto de cómo funciona como la estructura dentro de nuestra universidad. Entonces, algo que por supuesto se agradece mucho. Y quería partir hablando un poco sobre cuál es la relevancia del cargo del consejero académico de pregrado, al menos desde la experiencia que tuve yo, ¿ya? Y desde mi experiencia como consejera académica, que me tocó estar presente dentro de las diferentes discusiones que se dieron, dentro de las cuales la mayoría se da en relación o tienen una relación directa con lo que es el estamento estudiantil. Varios ejemplos de esto fue, por ejemplo, la aprobación de la creación del nuevo edificio, de hecho, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, un proyecto que presentó, de hecho, el decano de la facultad. Entre otras cosas, por ejemplo, la aprobación de los títulos póstumos, las propuestas que pasan todos los años sobre el calendario académico y las reformas también que sufre después de las movilizaciones estudiantiles. Entonces, dentro de este espacio, la mayoría de las propuestas o iniciativas que pasan para ser aprobadas o discutidas tienen una directa relación con el estamento estudiantil. Por lo tanto, el cargo del consejero académico de pregrado obviamente tiene una relevancia dentro de este espacio para poder contextualizar, informar sobre la opinión que tienen las y los estudiantes respecto a todas las propuestas o iniciativas que pueden salir de ahí para este estamento. Pero también me gustaría aclarar que el rol del consejero académico de pregrado no es solamente participar de lo que es el espacio del consejo académico, sino también es o cumple, digamos, una función social también con sus compañeras y compañeros, debido a que pasa a ser como el conector directo con las autoridades respectivas de la universidad
cuando tenemos compañeras o compañeros que están pasando por alguna problemática académica, ya sea que no han podido inscribir un ramo o que necesitan solicitar más créditos para poder inscribir más ramos por ese motivo, o tienen algún problema con el financiamiento para poder completar su año académico, etc. Dicho esto, me gustaría pasar a hablar sobre las dificultades que yo vi desde mi experiencia como consejera académica el año pasado, para poder ejercer de la mejor forma posible el cargo de consejera. ¿Ya? Voy a nombrar primero, que los dividí como en 4 problemáticas relevantes que yo encontré, y después voy a tratar de profundizar un poco en cada una. Y después de eso voy a dar como un poco mi opinión respecto a cuál es la universidad que queremos. ¿Ya? La primera problemática que yo encontré fue la poca cantidad de mujeres en los cargos de representación al interior del consejo académico. El segundo fue que no existe un presupuesto para las labores del consejero o consejera académica, al menos el de pregrado. ¿Ya? La falta de representantes de pregrado dentro del consejo académico, quizás en esto no hay mucha gente de acuerdo, pero al menos yo considero que para nosotros como estudiantes sí es una problemática. Y finalmente, que el voto del estudiante de pregrado termina no haciendo una diferencia material a la hora de aprobar o vetar alguna iniciativa o alguna propuesta que nos sirva o al revés nos complique. ¿Ya? Para mencionar un poco sobre el primer punto, bueno, les voy a contar que obviamente cuando yo postulo a ser consejera académica ya había estudiado, digamos, cómo funciona el consejo académico, quiénes lo componen, etc. Pero el problema surge cuando llego al primer consejo académico como consejera ya electa, y me doy cuenta como se hace real, digamos, lo que yo ya había visto, pero solamente en un papel, que solamente éramos 3 mujeres dentro del consejo académico, siendo un espacio compuesto por 25 personas. Es decir, no alcanzábamos a ser ni un quinto del total de las personas dentro de este espacio. Si bien esto no implica una problemática como para poder desarrollar las funciones de representante estudiantil al interior del espacio, sí lo veo como un problema estructural. ¿Ya? De hecho, recuerdo que en uno de los primeros consejos a los que me tocó asistir se rechazó, me acuerdo, una propuesta para incluir políticas como de género o cuotas de género en los cargos de representación. Y el argumento para votar en contra fue que no se podía pasar por encima de los procesos democráticos de la universidad para incluir cuotas de género. Frente a esto, la verdad es que yo todavía me pregunto qué tan democráticos realmente son estos procesos, si estamos viendo que existe una segregación, ya sea directa o indirecta, del sexo femenino en los espacios de representación y en los cargos de poder. Bueno, pasando al segundo problema, el tema del presupuesto para los consejeros de pregrado, la verdad es que limita bastante las funciones que se tienen, y termina haciendo que el cargo se convierta básicamente, básicamente en resolver solamente problemas académicos, pero no en crear o tener la posibilidad de crear iniciativas o espacios para abordar estas problemáticas antes de que existan. ¿Ya? De hecho, el espacio de la Consejería Académica Universitaria, al menos de pregrado, está conformado por el consejero de pregrado y también por los consejeros y consejeras de las facultades. ¿Ya? Ese es el espacio del CAU. Y dentro de este espacio nosotros lo que hicimos el año pasado fue hacer la solicitud de un presupuesto al equipo de rectoría, que fue aprobada, y nos pasaron alrededor de 700.000 pesos, un poco más si no me equivoco, el cual fue destinado a comprar juegos de mesa, los cuales fueron ubicados en la DAE de Teja y la DAE de Miraflores, para que los estudiantes lo pudiesen utilizar en sus tiempos libres. Y también se desarrollaron, creo que si no me equivoco, 4 talleres de salud mental. Eran más, pero debido al estallido social y la posterior pandemia, terminaron siendo solamente 4. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque creo que es relevante entender que el cargo también de la consejería académica, si bien cumple un rol dentro del consejo académico, al menos para los estudiantes, es un cargo que puede ser mucho más explotado, digamos, en funciones, explotado en el buen sentido, porque puede crear muchas otras instancias para preocuparse de la salud mental de las y los compañeros. De salud mental, un problema que fue temática durante el año pasado, de hecho, para las y los estudiantes. Y el tercer problema para nosotros
es que, siendo el estamento más grande de la universidad, somos el que está menos representado dentro del consejo académico. Como estudiantes, tenemos derecho solamente a tener a un representante de pregrado, siendo que somos 3 campus, 4 campus si contamos el campus clínico de Osorno, y esto se termina materializando en un solo voto al interior, lo cual comprenderán no es decisivo a la hora de querer aprobar o vetar por diversas razones un proyecto o una propuesta relacionada a nuestro estamento. Por lo cual, en términos prácticos, no tenemos el peso material suficiente dentro del espacio en el cual se toman las decisiones, y debido también a las relaciones de fuerza propias del mundo como más político, se vuelve más complejo cambiar posturas al interior. Esto digo que, por supuesto, cada representante en este espacio va a velar por los intereses y por lo que beneficie más a su estamento, lo cual obviamente está bien. Por ejemplo, los decanos van a velar por lo que beneficia más a la parte académica de sus propias facultades, los estudiantes de pregrado vamos a intentar velar por lo que beneficie más a nuestras compañeras y compañeros, etc. Pero al ser solamente un estudiante frente a 10 decanos, obviamente, bueno, 2 estudiantes si contamos al representante de posgrado, terminamos teniendo una cancha bastante desigual dentro del consejo académico. Y por otro lado, si uno revisa en la página de Secretaría General, donde está quienes componen el consejo académico, tampoco encontramos, por ejemplo, un representante de los funcionarios. Entonces, para finalizar y para responder un poco a la pregunta de cuál es la universidad que queremos, al menos desde mi opinión personal como ex consejera académica, creo necesario mencionar que existe hoy en día una necesidad de avanzar, por ejemplo, en que la triestamentalidad se haga una realidad tangible, y para esto considero que es necesario empezar a hablar y empezar a movernos con una posible reforma de estatutos en cuanto al funcionamiento del consejo académico. Esto para poder incluir, por ejemplo, a los funcionarios dentro del consejo académico con derecho a voz y voto, poder incluir, por ejemplo, políticas de género dentro de los procesos democráticos también para elegir a quienes van a ser decanos o decanas, en un futuro incluso, no sé, una posible rectora. No estoy diciendo que las mujeres no puedan llegar a estos puestos, pero sí estoy diciendo que hoy en día existe este espacio como un espacio dominado mayoritariamente por hombres, y eso tiene una razón y una raíz, y creo que hay que trabajar en esa problemática. Y también, por supuesto, al menos desde mi opinión, incluir al menos un estudiante de pregrado por campus, ya que creo que es un poco imposible pretender que un solo estudiante de pregrado representa el universo total de estudiantes cuando tenemos 3 campus con realidades súper diferentes entre sí. Ya, con esto yo creo que termino mi presentación. Gracias, Valentina. Súper interesante la mirada, ¿no? Que yo creo que en alguna medida la visualizamos, ¿no? Pero cuesta darle una solución, si se quiere, o posibilidades de solución en el marco regulatorio pareciera ser en el que estamos, ¿no? Entonces hay que buscar una salida. Nuevamente llegamos a esta hoja de ruta, ¿no? A esta carta de navegación que tiene la universidad denominada estatuto, que pareciera ser limita estas participaciones un poco más amplias. Karina. Bien, gracias. Primero agradecerles a la organización, porque justamente es un acto o un gesto de esa universidad que queremos, ¿no? El escucharnos, el conversar, el dialogar. Creo que ya es como un buen paso, ¿no? De cómo empezamos a tener puntos en común. Con la pregunta, la universidad que queremos, la verdad que como dije, una universidad gratuita, empecé como a soñar, así, si me están preguntando qué quiero, ya vámonos con todo, ¿no? Y empiezan como a surgir una serie de como idealismos o ideales o quizá extrapolar, ¿no? la idea de universidad a una idea de qué es una universidad, cuál es el rol de la universidad, y entonces empiezan a surgir una serie de otras reflexiones que se van asociando, ¿no es cierto?, a estos ideales o a estas como
a lo mejor inicios de unas universidades del, no sé, del año 1200, pero bueno, estamos en el 2020, entonces ¿cómo hoy día concebimos una universidad? ¿Cómo hoy día concebimos una construcción de este espacio del saber? Entonces ahora viene la siguiente pregunta, ¿del saber qué? ¿Del saber de quién? ¿De los saberes de...? Entonces empezamos como un poco a darnos, o sea, perdón, yo me empiezo a dar vuelta un poco en esta invitación a reflexionar sobre la universidad que queremos. Y bueno, entonces en el rol que estoy acá, para no irme a ese lugar, porque ese sería mi lugar, sino que en el rol que estoy ocupando en este momento como presidenta del Consejo de Estudiantes de Posgrado, yo en este momento estoy representando a Eliseo Fica, quien es el actual consejero académico de nosotros. Entonces yo aquí igual traigo la voz de Eliseo y a la vez la voz de todos nuestros compañeros de posgrado, que más o menos son, aproximémoslo, en 1000 estudiantes. Y una de las primeras cuestiones, como un poco para contextualizar, porque nosotros sí que hemos sido invisibilizados, a diferencia de los estudiantes de pregrado que siempre han estado presentes, nosotros posgrado, ¿qué es posgrado? Así como que ni siquiera habíamos sido alguna vez invitados en algo, así como que somos como una especie de estudiantes, pero tampoco, porque también hay profesores que trabajan, son estudiantes, pero también son docentes, entonces tenemos como una especie de, bueno, como un rol distinto dentro de la universidad, pero también características particulares, ¿no? Como estudiante, porque tenemos familia, porque, etcétera. Entonces empiezan como a surgir somos profesionales, de hecho, entonces ya tenemos como un vínculo distinto con nuestros profesores, con la academia, etcétera. Entonces, somos distintos en ese sentido como estudiantes. Entonces, nosotros como dentro del Consejo Estudiante de Posgrado ya partimos dentro de la participación del Consejo Académico. En el año 2015-2016 entramos nosotros a tener voz y voto en el Consejo Académico. A partir desde ese año hasta el día de hoy hemos tenido afortunadamente continuidad de tener un representante, pero como bien dice Valentina, y me sumo a todo tu diagnóstico, Valentina, que es como bien simbólico nuestro voto, y que si sumamos fuerza somos 2 votos de estudiantes, y wow, 2 para, no sé, sumemos tus estudiantes, los míos somos 14.000, frente a, ¿no es cierto?, las decisiones cómo se están tomando, ya sea de los decanos y de los docentes, etcétera. Entonces, a quienes más representamos en número, somos los que menos votos tenemos dentro de estos espacios de participación. Entonces ahí vienen como unas primeras reflexiones o incongruencias que se podrían ir como visualizando. Dentro de este espacio, claro, nosotros por supuesto participamos en las comisiones, al igual que Valentina, que los estudiantes de pregrado. Coincido totalmente con el diagnóstico que hace. Menos mal que estabas tú antes, me ahorraste bastante, así que puedo avanzar en otras ideas. Y en ese sentido es que una de las cuestiones que me llama la atención que menciona Valentina tiene que ver con justamente la participación estudiantil que ella menciona, a ver si esta consejería académica donde están los distintos consejeros de las facultades. Bueno, ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos desde como posgrado, pero también desde las escuelas de graduados, porque nuestro reglamento dice que en nuestras escuelas de graduados tenemos que tener un consejero de escuela, y este consejero de escuela debería estar trabajando en cada uno a la par, ¿no es cierto?, con los directores de escuela, pero habiendo 11 entre escuelas y una sede, no tenemos representantes de esos espacios, o sea, están los espacios vacíos. O sea, realmente la participación estudiantil en posgrado es un tema súper complejo por estas características que yo daba al inicio. Somos personas que trabajamos, que tenemos familia, y más encima estudiamos, entonces tenemos unos escenarios bastante complicados de participación. Eso por nuestro lado, pero también viene el otro lado que tiene que ver con cómo es que la misma universidad o los mismos directores de escuela promueven que existan estos representantes, ¿no? Ya sea el mismo hecho de, no sé, en la primera clase, los directores de los programas de posgrado, ya sea de magíster o doctorado, ¿por qué no incentivan a sus estudiantes para que tengan un representante? Porque nosotros no tenemos esto de consejo de, ¿cómo se llama?, de carrera, ay no, centro de alumnos, eso, centro de alumnos. Entonces también tenemos ciertos desafíos de participación estudiantil nosotros, pero que van en colaboración o en directa relación con nuestras autoridades
en este caso directores de programas, directores de las escuelas de graduados, como para poder entonces tener aún más esta participación que no va solamente, como les digo, en ese voto simbólico que tenemos dentro del Consejo Académico, sino que también cómo esta conversación y este diálogo se construye. Es súper importante señalar en este mismo aspecto que, como yo les decía, nosotros como estudiantes de posgrado somos ya investigadores, somos ya personas que estamos trabajando también en la academia. Yo soy docente de la Universidad de la Frontera, por ejemplo. Entonces, hay ciertas miradas que nosotros tenemos respecto a nuestros mismos programas o el funcionamiento de nuestras escuelas o el funcionamiento de la universidad, en la cual nosotros, y eso ha sido, creo yo, y aquí está Rodrigo Brown para también, yo creo que ha sido una experiencia con él en el fondo, Rodrigo Brown, director de estudio de posgrado, es que hemos trabajado en conjunto. Creo que una de las cuestiones súper interesantes o fundamentales que ha sido como digamos, la tónica en todos estos años de CEP es que hemos podido trabajar en conjunto con la Dirección de Estudio de Posgrado y cómo es que trabajando en conjunto directamente con la universidad se logra muchísimo avance. O sea, realmente uno como estudiante se ve beneficiado y al mismo tiempo la universidad se ve beneficiada en sus temas de acreditación o lo que ustedes quieran, cualquier tema de interés que pudiera ser institucionalmente hablando, ¿no? Entonces, esta colaboración de par a par, de no le tengamos miedo a los estudiantes, si nosotros para evitar una toma, es porque, o sea, si queremos evitar una toma, un paro, es porque no. Si queremos evitarlo, escúchenos desde antes que suceda, ¿no? Entonces, esa escucha desde antes que suceda no es solo escuchar, sino que es trabajar. Tenemos una pega en conjunto que realizar, y esa pega se hace desde antes, se hace desde desde esa construcción de una malla curricular, de un programa, de cómo vamos tomando, ¿no es cierto?, una colaboración que no solamente va a quedarse determinada o remitida a ese consejo académico. Es una punta de un iceberg que tiene una trama mucho más compleja y que está en el día a día de nosotros. Si nosotros no tenemos esa participación micro de cada uno de nuestros programas de posgrado con las escuelas para luego llegar a esos otros espacios, o sea, no tiene sentido. No podemos llegar y querer estar en el cielo si no hemos trabajado en todos estos escalafones anteriores. O sea, estos saltos, si bien son interesantes, está bien, yo creo que el trabajo es mucho más largo, es mucho más complejo que estar pensando en, a lo mejor, aumentar más votos o lo que sea. Esto es un trabajo mucho más amplio, que va a involucrar la participación y las voluntades de quienes están en este momento en cargos, ya sea, insisto, en los programas, en las direcciones de escuela, para poder entonces dar esos otros siguientes pasos. Entonces, un poco haciendo este panorama, que es como lo complejo, y por eso yo creo que todos estamos de acuerdo en el modelo democrático, participativo, organización, etcétera. Yo creo que el trabajo de hormiga que tenemos que hacer día a día, desde lo más simple, ese es el trabajo que está faltando, porque es ahí donde no nos estamos escuchando, es ahí donde a lo mejor no estamos siendo prácticos, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, empezáramos a definir cómo resolver ciertos temas, no tendríamos que llegar a instancias tan problemáticas de arriba, ¿no? Ahora, dicho esto, y como para terminar, es que de algún modo igual hay ciertos topes o muros en los cuales nosotros chocamos. Hay reglamentos, hay estatutos que no están como limitando de algún modo a poder dar estos saltos o poder derribar o hacer más participativo y escuchar el tema de los funcionarios, como dijo Valentina, ¿no? De ser triestamental, de real triestamental, ¿no? Entonces, esa forma, esos espacios, yo creo que igual tienen que ver con cómo uno también busca la manera de expresarse. Y aquí es donde yo, bueno, un poco me gustaría hacer mención, no ya como presidenta del Consejo Estudiante de Posgrado, sino que quiero aprovechar el momento de contar de este nuevo movimiento que existe en nuestra universidad, que es el Movimiento por la Reforma Universitaria, el MRU. Bien, que es un movimiento de algún modo en el cual yo no como presidenta del Consejo Estudiante de Posgrado, sino como Karina Santos, estudiante del doctorado, participo y que de algún modo este espacio
espacio es un espacio justamente que busca esa reforma de los estatutos y en donde que se promueve un espacio de participación triestamental. Habemos estudiantes justamente de posgrado, de pregrado, funcionarios y académicos, y estamos intentando, ¿no es cierto?, de algún modo hacer estos cambios, porque a lo mejor yo desde Karina Santos, como la presidenta del Consejo de Estudios de Posgrado, no lo voy a lograr, a lo mejor la Valentina tampoco, a lo mejor la Ana, Hernán, no van a lograrlo, ¿no? Pero sí quizá estas fuerzas o estas como uniones desde otros lugares podríamos a lo mejor generar otros espacios también de participación. Entonces, si pensamos en una universidad que queremos también, estamos pensando en cómo somos ciudadanos, cómo somos estudiantes, cómo somos nosotros, cómo nos movemos. A lo mejor esa participación no es solamente remitida al escaño o al proyecto político que pudiese tener cada uno de ustedes o de nosotros, sino que tiene que ver con cómo nos posicionamos dentro de un espacio académico, cómo yo como estudiante común y corriente, sin a lo mejor ningún cargo, participo, me intereso, me motivo o escucho, etcétera. Entonces yo creo que es una visión en el fondo de igual, ¿no?, de educación cívica, ¿no? Más encima nos quitan la educación cívica en el colegio, entonces como que igual estamos luchando un poquito, yo creo, aquí con una cultura que viene heredada de la dictadura, que se nos va, ¿no es cierto?, a mostrar como una baja participación, etcétera, en donde nos da flojera, no sé, pues tenemos otras cosas más importantes que hacer, etcétera. Entonces yo creo que igual son desafíos de cómo nos constituimos como seres políticos, y cómo en esa politización, en el fondo, de participación, de colaboración y de trabajo en conjunto, es como construimos esa universidad. Y no solamente, insisto, se va a remitir en un consejo académico, sino que es transversal a todo nuestro quehacer universitario. Ese sería me fui como un poco en la emoción. Como buena política, ¿no? Bien. Sí, fue como entusiasta la participación de Karina. Nos dejó a todos entusiasmados ahí con su participación. Bueno, vamos a proceder a abrir en la conversación, ¿no es cierto? Tenemos 3 opciones de solicitar palabras, ¿no es cierto? Una es a través del chat de Zoom, quienes estamos participando en Zoom. Tenemos la posibilidad de levantar la mano, lo que es la opción participantes, ¿no es cierto?, que también nos ofrece Zoom para hacer preguntas vía oral, ¿no es cierto?, si es que queremos tomar la palabra, podemos escribirla en el chat o a través de Facebook, de nuestra transmisión por Facebook, también se pueden hacer preguntas, me las están pasando a través del chat a mí personalmente para leerlas. Ya tenemos una desde Facebook, la cual voy a hacer lectura de ella, y esperemos a ver si hay un par de intervenciones más para luego darle la palabra a nuestros panelistas. Rosilva es quien hace la pregunta, que dice, bueno, aparentemente parece la primera parte de la pregunta en la mayoría de las exposiciones fue respondida. Dice si están de acuerdo con la reforma de estatutos para superar la crisis institucional, ¿no es cierto? La segunda parte es bien interesante, que creo que apunta a lo metodológico, ¿no? Lo impulsarán en un proceso democrático y abierto. Entender que los actuales estatutos, ¿no es cierto? Y esto ya lo agrego yo, ¿no? Esa era la pregunta de Rosilva. En los nuevos estatutos el Consejo Académico tiene una participación, si bien no es fundamental, sí es importante, dado que los miembros del Consejo Académico participan de lo que es el Consejo Superior, ¿no?, universitario. Y es ese Consejo Superior Universitario finalmente el que resolvería, entre comillas, ¿no?, según los estatutos actuales, un posible cambio de los estatutos, si mal si tengo entendido mal. Hay una palabra pedida de Claudia Letelier. Hola. Hola, Claudia. Pero no sé si hago la pregunta abierta nomás, ¿sí? Sí, por favor. Sí. A ver, es una pregunta dirigida a los 2 consejeros que se presentan como candidatos. Y con todo el conflicto, y aprovechando que está Rodrigo Brown aquí en el Zoom,
A mí me gustaría saber cuál es la postura de ustedes como consejeros de la dicotomía que hay entre una necesidad de la universidad y un compromiso, ¿cierto?, de las universidades en formar capital humano avanzado, y los conflictos que generan los sistemas de acreditación a nivel de posgrado, donde va a entorpecer además la carrera académica de muchos académicos, porque para poder pasar de categoría necesitas demostrar estar acreditado en los programas y necesitas tesistas, porque con ellos son los que se trabaja y se construye, ¿cierto?, de alguna manera las publicaciones. Con los estudiantes de pregrado es más difícil y se va a coartar a muchos programas, se están desapareciendo, de hecho, programas emblemáticos de la universidad, y quisiera saber cuál es la postura de ustedes de este sistema que mide solo la productividad de los académicos y no el realce de los programas en sí, ni lo histórico, ni el aporte social que hace. Entonces, ¿cuál es la postura de Hernán y de Ana frente a esos temas, por favor? Vale, gracias. ¿Podríamos ampliar la palabra a Karina también? Yo creo que a lo mejor Karina desde el Consejo de Estudiantes de Posgrado también podrá decir, no sé si a lo mejor estoy siendo inoportuno, Karina, pero es una pregunta que quizás también se pueda ampliar a tu participación. Hay otra palabra de Francisco y... Sí, puedes abrir tu micrófono, Francisco, y te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Ya, perfecto. Es que de repente se me olvida desconectar el mute. Buenas tardes a todos, primero que nada, a todos y a todas. Es interesante el grupo, por lo menos que yo veo aquí en el Zoom, que puede tener una interacción sincrónica, como se dice ahora, porque hay tres candidatos a consejero. No sé si Karina todavía sigue como consejera académica, Valentina creo que ya no. Tenemos un decano, tenemos un director de posgrado, tenemos un ex decano, ¿cierto? Perdón, Francisco, 4 candidatos a consejero. ¿Quién ¿no? está? ¿Está ¿Quién Simón más? Urbina? ¿O no? Simón. Perdona si claro. Perdona por la Sí. interrupción y por si me estoy equivocando, pero... No, está bien, perfecto. Sí, Entonces sí, tenemos... Del panel 2. Claro. Tenemos variados estamentos que han tocado las distintas organizaciones de la universidad. Y dada esa introducción, ¿cómo podrían, desde esas distintas miradas, visualizar cómo se materializa este cambio de Universidad Austral de Chile? Obviamente a través de ese cambio de estatutos, pero ¿cómo lo visualizan en el sentido de qué es lo que tenemos que hacer, qué tareas nos quedan, cómo nos podríamos organizar, cuál sería el camino más fácil o más rápido? Porque obviamente es una tarea astronómica, porque tenemos una cantidad de inercia metida entre medio entre los estatutos, formas de pensar bastante enquilosadas en ciertos personajes. ¿Y cómo verían eso como consejeros que han estado en estos consejos académicos, como candidatos, como decanos, como directores? No sé, hay una variada forma de ver las cosas. ¿Cómo le responderían a este académico categoría 3, simple, que solamente vota? ¿Cómo lo invitarían a qué? Gracias, Francisco. Voy a leer una última intervención y ya les doy la palabra. En este caso, no sé si les parece, invertimos el orden, ¿no es cierto?, en las preguntas, o sea, el orden en las intervenciones. Y bueno, Josefa pregunta o comenta, dice: han surgido muchas ideas acerca de construir y modificar algunos asuntos de la universidad. Me gustaría saber qué piensan los consejeros presentes, me imagino que se refiere a quienes son candidatos, candidatas, respecto a los temas de corrupción y amiguismo que vincula al señor Galindo, su esposa, y el tema de los funcionarios involucrados con los asuntos de dinero que no cuadran.
¿Se puede construir una universidad y confiar políticamente después de esos casos? Saludos. Entonces, tenemos estas cuatro, desde la pregunta de Ros Silva hasta esta última, ¿no es cierto? Pasando por las intervenciones de Claudia y Francisco. Creo que tenemos harto que comentar. Yo pensaba que podíamos partir por Karina, no sé si a lo mejor podíamos... ¿quién quiere partir? ¿O Karina, sí? ¿Está bien? No hay problema. Bueno, creo que voy a hacerme cargo de dos ideas de las que surgieron dentro de estas cuatro. La primera es justamente que tiene que ver con lo que dijo Claudia sobre esta nefasta forma, ¿no? de cómo es que se concibe o se promueve una universidad, ¿no? Que la CNA, que está ahí como casi el verdugo, haciendo un juicio de lo que está bien y lo que está mal, y de algún modo cercenando o echando abajo, como por ejemplo uno de los programas de Magíster, que es esta herencia de Max Neff, ¿no? Ahí siempre me olvido de su nombre, del desarrollo de escala humana. Donde los chiquillos, los mismos estudiantes son a quienes han sido, en el fondo, los que han puesto la bandera de lucha para que este programa siga existiendo, existe, qué sé yo. Entonces, uno ve dentro de los mismos estudiantes cómo es que estando los programas o no acreditados, empiezan como estos sufrimientos, que no pueden postular a becas, que empiezan como a sentirse una serie de no sé, de sensaciones muy frustrantes desde el estudiante frente a estas maneras en cómo se establece cuáles son los, digamos, los parámetros, los indicadores a los cuales uno debiera apuntar y llegar. Entonces, es un problema totalmente complejo y yo creo que de algún modo eso nuevamente es como un tremendo muro con el cual uno también choca, porque, claro, no solamente va a depender de la universidad, sino cómo la universidad está dentro de este sistema más grande que es la CNA. Entonces, por muchas voluntades, me imagino yo, que existan dentro de nosotros, también tenemos un muro mayor que vienen a hacer este espacio de la CNA, donde incluso el mismo Ministerio de Ciencia, donde incluso la NID, si lo vemos así, tampoco pueden tener directa injerencia. O sea, estamos hablando de una estructura terrible, terrible, o sea, como que es muy, muy complejo de enfrentar. Entonces yo creo que aquí hay que hacer otro tipo de trabajos, quizás más políticos, dentro de las mismas, a lo mejor no solamente nosotros como UACH, sino que unirse con otras universidades, no solamente estar creando estos espacios a lo mejor reflexivos de transformaciones universitarias de nosotros como la UACH, sino cómo estas transformaciones de la universidad se empiezan a replicar en las otras universidades igual, ¿no? Como no solamente que tenga que ver con estas reformas interiores de nosotros, sino que hacer un llamado más amplio y que tampoco se remite solamente al CRUCH, ¿no? Sino que cómo es que las universidades efectivamente pueden participar y tener injerencias a otros niveles o otros espacios en estas planas mayores que vienen a ser estas estructuras anquilosadas constitucionalmente. Entonces, yo apruebo, así la que, pero aprovecho un poco que por ahí va, creo yo, aquí ciertas respuestas o ciertas conflictos que van de muy al fondo. Entonces, a veces pienso que cualquier modificación casi que son parches curitas o intentos, buenas voluntades, que sí está bien y se hacen, se tratan de hacer, pero que son muy complejas, muy estructurales y que, bueno, hagamos lo que se pueda, pero ojalá corramos la cerca lo más posible. Yo creo que esa cerca hay que correrla y de todas las maneras posibles, ¿eh? Con movimientos, con reformas, con todo. O sea, realmente no es solamente una la alternativa, y ahí creo que respondo un poco también a la otra pregunta que, perdón que no recuerdo quién la hizo, sobre cómo se materializa o visualiza, ¿no es cierto?, todas estas nuevas y grandes ideas, ¿no? Es apelando en el fondo a todas las funciones y formas posibles. No es solo una, o sea, hay que hacerlas todas. Esa sería como la posición para mi gusto. Gracias, Karina. Valentina, ¿tienes algo que comentar a las preguntas? La verdad se me pegó un poco el sonido, así que no escuché casi ninguna pregunta. Si me pudiese repetir.
Estás con el micrófono apagado, Marcelo. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Bueno, vinculada básicamente a la participación, a la reforma de los estatutos, bueno, habían preguntas dirigidas directamente a quienes eran candidatos a consejeros en torno a cómo promover, ¿no es cierto?, cierta como decir, democratización, participación, diferencia, digamos, o eliminar ciertas diferencias entre los distintos niveles académicos, etcétera, digamos. Y una última pregunta vinculada al tema de la corrupción del último periodo, ¿no es cierto?, que ha vivido la universidad. Esas eran, en resumen, digamos, las intervenciones que hubo, digamos. Pues de seguro que se me escapa algo más específico, digamos. No sé si pasamos a lo mejor a Hernán, y así tú reflexionas un poquito más en torno a una intervención, Valentina, o... No creo que sea necesario. La verdad, respecto al tema de cómo funciona la jerarquía al interior del Consejo Académico, basado en mi experiencia, es real. Y creo que eso también debe ser trabajado en base a una reforma de estatutos que permita materializar quizás ciertas, o cambiar ciertas situaciones, por ejemplo, otorgándole mayores derechos, que generen cierta igualdad entre las funciones que tienen, por ejemplo, los decanos versus las funciones que tienen un poco más limitadas aquellas personas que son consejeros o consejeras, entendiendo consejero o consejera como los consejeros de pregrado, posgrado, los consejeros de las y los docentes, en cosas tan básicas, por ejemplo, como que los decanos tienen derecho a tener un suplente en el consejo académico. Un suplente que tiene derecho a voz y voto dentro del espacio. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un decano no puede asistir a un consejo por diversos motivos, ya sea personales, académicos, lo que sea, puede enviar a su prodecano o prodecana en representación de la facultad con los mismos derechos que tiene él. Versus los consejeros académicos de posgrado, pregrado o de los docentes que no tienen esta igualdad, la igualdad de derecho en algo tan básico como eso. O sea, es decir, si un consejero de pregrado, por ejemplo, tuviese que faltar a una sesión, no tiene derecho a enviar a alguien para que represente la postura de las y los estudiantes de la misma forma que lo podría hacer él en ese espacio. Entonces, de alguna forma, al no ser decano, al no tener estos grados académicos, se genera una desigualdad también en el desarrollo o en el cumplimiento de las funciones. Entonces creo que para ir avanzando en democracia, en mayores derechos, hay también que empezar a dejar un poco de lado esta elite que se produce al interior del consejo académico y empezar a ver el consejo académico como... o empezar a verlo de la forma en la cual se supone que debe funcionar, que finalmente es un espacio para poder discutir y debatir ideas, donde todas y todos puedan tener las mismas atribuciones a la hora de tomar las decisiones, que finalmente son decisiones que afectan a todas las partes de la universidad. Gracias. Bueno, y vamos ahora con Hernán y Anita. Aprovecho que hay una pregunta en el Facebook que es muy relacionada a lo que estamos conversando, que dice que hace Gerardo. Dice, ¿cómo proponen impulsar la apertura o democratización de la participación de los distintos estamentos que componen la universidad? Así que, Hernán y Anita, esa pregunta creo que es directa, ¿no es cierto?, para ustedes. Les dejo la pregunta de Gerardo respecto de cómo impulsarían la democratización y la participación de los distintos estamentos de la universidad. Hernán. Gracias, Marcelo. Bueno, hay varias preguntas. Debo confesar que no logré comprender completamente la pregunta de Claudia, ¿no? Y me gustaría si me la pudiera aclarar en 2 segundos, Claudia, perdón, porque respeto mucho tu opinión, entonces no quiero correrme. Gracias.
A ver, lo que está ocurriendo es que hay un compromiso cierto institucional de respetar lo que es la acreditación a través de una imposición que hizo la CNA a todas las universidades para acreditar sus programas de posgrado, donde la universidad se embarcó muy fácilmente, ¿cierto? Y muy domésticamente, como domesticado, para cumplir con esas posturas. Y eso ha significado, ¿cierto?, que muchos claustros de magíster sean cerrados solamente a los que tienen una productividad numérica en paper easy. Eso es lo que importa. Sí. No importa si tú formas capital humano avanzado que va a servir a diferente y va a responder a las necesidades, por ejemplo, del sur de Chile, porque muchos vienen buscando magíster y se van a desaparecer los magísteres, se están unificando magíster y están suspendiéndose magíster, y eso tiene un desmedro para nuestra universidad, nuestro posicionamiento, nuestra vinculación y nuestro hacer Chile. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cuál es la postura de ustedes si es que esto llega a porque hay que modificar los reglamentos? Hay compañeras y compañeros académicos que están acreditados en los programas de magíster por la universidad, pero no están incluidos los claustros de esos magíster porque no cumplen los 5 publicaciones en los 5 años, por ejemplo. Pero sí han hecho las tesis, las clases, entonces es bien especial esta dicotomía de lo que está ocurriendo en la Universidad Austral y en otras universidades. Sí, ya. Claro, es una situación re complicada, ¿no? Porque en verdad el mundo de las métricas es no solamente algo que afecta a las universidades, ¿no? De otro lado, si uno está en otra parte, a veces también le gustaría poder evaluar cosas, ¿no? Lo que uno tendría que hacer, naturalmente, es observar claramente cuáles son esas cosas que se están evaluando y cuáles son los tipos de indicadores e índices con que se construye esa evaluación. O sea, yo no soy alguien necesariamente contrario a la evaluación, ¿no? Quiero decir eso. Creo que las evaluaciones de los programas son importantes, nos dan señales para cómo dirigirnos, para hacia dónde mejorar, descubrir cuáles son nuestras áreas de mejora, es algo que nos ayuda a nosotros también cuando también hacemos clases. Entonces no es mi respuesta no es un rechazo inmediato a todo ejercicio evaluativo y a toda métrica, ¿no? Eso me parece que es una cuestión que dejo sentada del inicio. Lo que sí me parece que es muy contraproducente, efectivamente, como tú dices, que estas métricas sean finalmente como una especie de tiranía del paper, ¿no? Eso sí es una cuestión que es complicada, ¿no? Porque ahí yo me planto francamente como alguien opuesto a eso, a pesar de que tampoco soy un académico que le vaya tan mal en eso, no soy top, pero tampoco soy uno de los que les va tan mal en eso, pero sí me doy mucha cuenta de que ese factor, el de la productividad de papers, es una cosa que además está llena de trampas, ¿no? Que si uno, ¿no es cierto?, se puede buscar las estrategias adecuadas para levantar los niveles de publicación de ciertos grupos, uno lo puede hacer, digamos, también, ¿no? Aquí, discúlpenme que lo diga, pero está archiprobado que en realidad al generar estos incentivos, ¿no es cierto?, también se generan incentivos para producir efectos que son más efectistas que reales también, ¿no? Ahora, de otro lado, la constitución de los claustros requiere probablemente, lo que habría que buscar ahí, ¿no es cierto?, es una cierta lógica de equilibrio, porque en los claustros de los programas efectivamente necesitamos gente que tenga experiencia y que sea capaz de dirigir tesis, ¿no? Y eso no solamente lo garantiza a alguien que publica mucho paper, sino que también lo puede garantizar a alguien que tiene mucha experiencia guiando ya. Entonces, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer, Claudia, es revisar esos claustros. Probablemente, desconozco exactamente cuál sería la manera más estratégica de hacerlo en cada programa, pero claustros más numerosos nos podrían permitir eventualmente, ¿no es cierto?, relativamente más numerosos, nos podrían permitir eventualmente justamente construir estos distintos perfiles con profesores que en lugar de ser
excluidos completamente, ¿no es cierto?, del claustro por no cumplir con un requerimiento de la CNA, puedan efectivamente colaborar en las tareas del programa. Yo no creo que sea necesario, yo creo que la universidad tiene que buscar una estrategia para salvar estos programas, ¿no? Programas como el que menciona Karina, que son tan notables, ¿no? No puede ser que por no caer exactamente dentro de las métricas tenga que cerrarse. Ahí la universidad tiene que tomar una decisión, no puede, creo yo, en esta universidad sí tenemos algunas ventajas respecto a otras, ¿eh? Me parece a mí que hay universidades en las cuales si tú tienes un programa de posgrado que no logras un mínimo de estudiantes, ¿no es cierto?, simplemente no se dicta, ¿no? Eso ocurre. Entonces yo creo que hay que apelar también a este compromiso que tiene la universidad con sus programas de posgrado para aquellos programas que están pasando por dificultades, que uno los puede asumir como dificultades, ¿no es cierto?, temporales, colaborar más con ellos para ayudarlos a que levanten, ¿no es cierto?, esas métricas en la medida en que eso sea necesario, ¿no? Y desde ese punto de vista, otorgar una confianza a aquellos programas, especialmente a aquellos que tienen larga data y que la universidad no puede darse el lujo de perderlos. Y abrir un programa es una cuestión muy costosa, ¿no? No solamente porque es difícil abrirlo, sino que porque es muy difícil además difundirlo, que se haga conocido, ¿no es cierto?, que genere resonancia en el medio y que tenga un impacto. Es una cuestión que la universidad no se puede permitir simplemente. Entonces yo defendería desde ese punto de vista la mantención de estos programas y también me parece que habría que defender la constitución de claustros equilibrados en los cuales haya colegas, ¿no es cierto?, que cumplen con diferentes perfiles de colegas, ¿no? Me alargué un poco, pero quisiera hablar... Hernán, eso te iba a pedir si que puedes atender a las otras consultas o para darle la palabra a Ana para cumplir con el tiempo previsto para la reunión de hoy. Ya. Mira, sobre el tema de la corrupción, para ir directo al grano, ¿no? Llamado así corrupción. Yo creo que acá hay principios fundamentales, ¿no es cierto?, que uno tiene que, y eso es lo difícil, ¿no? En general, no hay problema cuando hay un valor y un disvalor enfrentados. Acá hay distintos valores enfrentados, y ese es el problema que tenemos, ¿no? Yo creo que hay que respetar tanto, acá no puede haber, darle la espalda a la demanda de probidad y de transparencia. Eso me parece que es una cuestión fundamental. Para eso hay que garantizar la independencia de las instancias investigativas, sí o sí, eso no, ninguna duda también, ¿no? Pero de otro lado, también hay que cuidar la honra institucional y la honra de las personas y el debido proceso. Y esto forma parte, digamos, de los principios fundamentales de cualquier institución, ¿no es cierto?, que ponga la regla de la ley por sobre cualquier otra cosa. Así que eso me parece que hay que combinar estos principios, ¿no? Hay que combinarlos. Yo no estoy en una posición de juez y por lo tanto no me puedo manifestar sobre esas situaciones, ¿no? Pero sí voy a garantizar, ¿no es cierto?, si es que llego a estar en el consejo, ¿no?, voy a garantizar que estos principios por lo menos se lleven adelante en la medida en que eso me competa. Bueno, sobre cómo materializar los cambios en la UACH. Bueno, yo ya dije algo al principio, ¿no? Yo creo que es necesario generar una estrategia dentro del Consejo entre aquellos que tenemos una cierta afinidad en torno a la idea de los cambios. Pero probablemente lo que significan estos cambios para cada quien pueden ser un poco distintos. Y eso es una instancia en la cual tenemos que generar instancias más amplias, ¿no es cierto?, que el movimiento que se ha creado dentro de nuestra facultad. Creo que es un buen paso ese, pero habemos muchos que no estamos participando de ese movimiento y a veces por buenas razones, ¿no? Pero lo importante es generar, yo creo que hay un ánimo de generar un cambio, una transformación en la universidad importante. Y yo creo que lo que es importante aquí es pensar también en términos de una gobernanza colaborativa como resultado de esto, ¿no?
No podemos en el fondo enfrentarnos y enfrascarnos en una lucha especie de fratricida al interior de la universidad por la reforma universitaria, si es que esta finalmente nos termina aislando como facultad, ¿no? Yo creo que tenemos que ser al respecto bien estratégicos, ¿no? En la facultad es una cosa, pero en la universidad como una totalidad y en el conjunto de la universidad con los otros campus también este movimiento es algo menor, ¿no?, en su influencia. Y es importante no aislarnos, ¿no? Desde ese punto de vista, pensar en las correlaciones de fuerza que podemos generar en el conjunto de la universidad para generar estos cambios transformadores, ¿no es cierto? Y que no signifique que finalmente porque queremos algo muy, muy claro para este movimiento, ¿no es cierto?, finalmente no terminemos haciendo ningún cambio. Me quedo hasta ahí porque probablemente hay otra... Gracias, Hernán. Ana. Sí, son hartas preguntas. A ver, un poco también recogiendo lo planteado por las panelistas. Yo creo que, bueno, recogí algunos términos así como el de flojera en la participación, el de inercia también en la participación, el de frustración en la participación. Yo creo que eso tiene que ver con lo que planteaba Valentina, que cuando se reduce la opinión de todo el estudiantado a un voto, efectivamente produce flojera, efectivamente produce inercia, efectivamente produce frustración. Y por eso mismo, digamos, no se trata, digamos, de simplificar la participación en un voto. Y cuando se habla también desde las autoridades, y un poco esos son los argumentos para no modificar los estatutos, el hecho de que no se ocupan, no se utilizan esos espacios en los consejos académicos, en los consejos de facultades, por estudiantes, por funcionarios, y esa es un poco la explicación o el argumento para no reformar nuestros reglamentos. Yo creo que justamente está dando cuenta de eso, ¿no? Y por lo mismo, a propósito del MRU, por lo mismo, finalmente se canaliza la participación vía MRU, vía cabildos autoconvocados, vía otros espacios en donde sí nos podemos escuchar. Por lo tanto, hay dos, digamos, yo creo, dos trabajos que tenemos que hacer respecto a la participación. Uno, efectivamente modificar la forma de nuestros sistemas democráticos al interior de la universidad, donde esas voces sean escuchadas. También nosotros tenemos, digamos, canales de participación como académicos al interior de los claustros de institutos, ¿cierto?, que se supone que nos representan en el consejo facultad, luego el decano, y se representaría nuestra voz en el consejo académico, pero la verdad es que uno se siente poco representado en esos espacios, no porque nuestro decano Mauricio Mancilla no nos represente, sino que muchas veces se reduce esa discusión a, no sé, un voto, o ni siquiera aparece en el punto de tabla del consejo académico. Por lo tanto, eso, ¿no? Hay que hacer un trabajo de repensar esa participación de los distintos estamentos, a propósito de la pregunta que estaba haciendo Francisco, ¿no? ¿Sí? Y luego, que es, primero, justamente para no producir esa sensación de frustración donde el voto o la opinión se manifiesta a través de un paro estudiantil o una toma, ¿no? O sea, la única voz de los estudiantes en este momento es a través de una toma, y la más efectiva, porque en el consejo facultad, o sea, el consejo académico, tal como decía Valentina, no hay ninguna posibilidad de incidir en algo. Por lo mismo, entonces, hay que ir pensando en cómo se integra la participación de los colegas de categoría 4,
los colegas de la planta adjunta, eso ni siquiera, digamos, es mucha la discusión, o sea, no pueden votar por sus decanos, no pueden votar por directores de instituto, no pueden votar por los rectores, o sea, ahí hay una voz no representada. Y que tal como decía Hernán, es una cantidad importante de académicos, es de un número importante. Y por otro lado, hay temas, digamos, claros que desde ya implican un cambio estatutario. O sea, lo que plantea Valentina respecto a la representación de los estudiantes, del representante estudiantil de Puerto Montt y de Coyhaique, implica desde ya pensar en una reforma estatutaria. El tema de la suplencia y no solamente en el ámbito de la participación. Pienso incluso y que tiene que ver a propósito, digamos, del estallido social y un poco la demanda, o no sé, esta relación entre lo que estamos discutiendo a nivel de universidad y con lo que pasa en el país. Lo que ocurre con la representación, sí, la representación del presidente del directorio, en el directorio, que es el único cargo que no tiene un tope en su elección. O sea, tenemos a un presidente indefinidamente elegido, ¿no? Eso es un poco lo que se está discutiendo a propósito del Parlamento, ¿no? Lo mismo ocurre acá, y además la crítica es similar, ¿no? O sea, que tiene que ver también con la crítica que se le hace a la clase política y cómo se instala esa clase política, y por lo tanto también los conflictos de interés que aparecen asociados justamente a esta falta, digamos, de renovación en este cargo. A ver, ¿qué más? A propósito de la pregunta que hacía Rosilva, un nombre tan mediático, hay temas respecto de la reforma de los estatutos, hay aspectos que se pueden, digamos, resolver, no sé, pues por eso, que tienen que ver con cosas específicas como la suplencia o como la participación o como la inclusión, digamos, de estos representantes. Pero hay temas mucho más profundos que requieren, que implican, digamos, repensar la misión de la universidad, el tema de la participación en términos generales, y por lo tanto eso requiere de una discusión previa, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay que ponerse a trabajar en conjunto, no sé, de forma, no sé, justamente a propósito, digamos, de MRU se discutía la idea de un plebiscito, para repensar, ponerse a discutir sobre el tema de estatuto. Yo creo que en ese sentido hay acuerdo en que es imprescindible trabajarlo, incluso, digamos, nuestro decano, ahí hay un voto a favor, digamos, del cambio de estatuto. Es necesario discutir también previamente qué es lo que queremos reformar de los estatutos. Y respecto del tema de la productividad o del posgrado, no sé, eso está asociado también efectivamente a la productividad. No sé, es un tema súper complejo, que también es parte, digamos, de la resistencia o de lo que, de esta frustración, ¿cierto?, de los académicos en ser reducidos, digamos, a puntos en las ISI y los Fondesit, y que por eso, digamos, ahí hay que trabajar y está en agenda en el plan de rectoría de modificar el reglamento de carrera académica, y ojalá no estar dominados, o sea, eso es lo que hay en lo que hay que trabajar, no estar dominados por las políticas de la CNA o las políticas de gobierno respecto de cómo se valora nuestra productividad.
Y no sé si se me va algún otro tema respecto a la corrupción, si se puede confiar en la universidad después de estos casos. Yo creo que también, o sea, esa pregunta sí tiene que ver específicamente con la denuncia, pero también tiene que ver en términos generales, a propósito incluso de la participación, ¿no? O sea, todo lo que se ha archivado respecto de nuestras demandas no se ha ni siquiera puesto a discutir. Entonces tampoco es muy confiable, digamos, esa voluntad de discutir. Y respecto de la corrupción, bueno, ahí es súper importante trabajar, bueno, tal como decía Hernán, ¿no? En sistemas de probidad al interior de la universidad, que no tenemos en absoluto. O sea, lo que tenemos es algo como, digamos, una UACH transparente, que es la publicación de cierta documentación en la página web, pero no hay nada respecto de sistemas de conflicto, de una política relativa a conflictos de interés, que tenga que ver con los grados de familiaridad, ¿cierto? En las contrataciones, en ver qué perfiles son más idóneos en las contrataciones, cómo esto está relacionado con los recursos. Absolutamente imprescindible esa política de conflictos de interés al interior del directorio, que tenga vinculante con el directorio, donde ahí sí que hay conflictos de interés. Y en las contrataciones, en fin, en el uso de los presupuestos, en un sistema que entiendo que se está trabajando, en un sistema transparente para la información de la finanza, en fin, no sé. Creo que he contestado, no sé si contesté. Sí, gracias, Ana. En honor al tiempo, yo sé que todos tenemos algunas cosas que hacer, algunas cosas domésticas u otras, pero me gustaría que este seminario lo cerrara con una pequeña intervención quien originó la idea de juntarnos hoy, que es nuestra prodecana, Karen Alfaro, que está por ahí. Y luego darles un minutito a cada uno de los panelistas para que se despida y dé un mensaje, ¿no es cierto?, de despedida. Yo por lo pronto me despido y les agradezco nuevamente el haber participado a todas y todos. Sí, bueno, agradecer al panel, yo creo que es interesante, recoge en realidad el espíritu de este ciclo de conversatorio y charlas que desde la facultad hemos querido impulsar. Además, felicitar y desear la mejor de las suertes, ¿cierto?, a dos representantes de nuestra facultad, o sea, dos integrantes de nuestra facultad que van, ¿cierto?, en esta convocatoria que ha sido entusiasta, 19 candidatos, ¿cierto?, a los cargos de consejero, y en particular Anita, que es la única mujer dentro de la categoría 2, que es representante, ¿cierto?, en esa categoría. Me gustaría un poco invertir algo que acá se ha planteado, y ojalá que se pudieran referir a esto, en cómo en realidad, más que un aislamiento, ¿cierto?, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y que no ocurre solo en esta universidad, sino, ¿cierto?, en el sistema universitario neoliberal en crisis, precisamente se ve tensionado desde las humanidades, la arte, las ciencias sociales, precisamente por las perspectivas críticas, ¿cierto?, a este modelo que está ahora en crisis. Entonces, me gustaría que se refirieran precisamente a esta tensión, ¿cierto? Cómo poder incentivar espacios dentro no solamente del Consejo Académico, porque también va la pregunta para Valentina y Karina, ¿cómo podemos incentivar, ¿cierto?, promover espacios de reflexión crítica donde las humanidades, la arte y las ciencias sociales tienen una voz importante, ¿cierto?, y ocupan un lugar fundamental dentro de esa reflexión para pensar otra universidad que es la que precisamente queremos superar, sobre todo después del 18 de octubre. Eso, y muchas gracias nuevamente a los participantes.
Anita, si partimos, Anita, no sé, un minutito a cada uno para ya despedirse, y lamentablemente no vamos a poder dar más palabras ni intervenciones por la hora en la que nos habíamos comprometido a terminar, que eran las 19:30. Perdón, no entendí. No, la idea es despedirse o contestar a Karen. Sí, un último mensaje y hacer referencia quizás a lo que plantea Karen de la posición política en que quedan las humanidades, las ciencias sociales, ¿no es cierto?, en relación de poder dentro de las universidades, ¿no? Sí. Bueno, no sé, lo que plantea Karen es complejo, digamos, no sé si se puede contestar tan rápidamente. Digamos, abriría, yo creo, de nuevo el espacio, digamos, de discusión y conversación. Perdón, Karen, pero parece que nos están como incentivando, digamos, a despedirnos. Pero... No, la verdad es que yo quiero respetar pero yo me quedaría, o sea, si quieren, yo no tengo problema, yo me quedo. El Zoom no tiene hora de término. Yo no tengo problema, me puedo quedar un rato, por ejemplo. Sí, no sé, se ha discutido harto respecto claro, de la función de las humanidades, de las ciencias sociales, en fin. Hay desde, no sé, pues incluso de los investigadores en arte y humanidades también se ha activado una discusión en torno a eso, también a incidir incluso en el ministerio. A propósito también de lo que planteaba Karina en su momento, que es un poco el tema de rendirse frente a lo que se nos impone de las políticas de gobierno en el ámbito del posgrado. Yo creo que ahí se ha dado un súper buen ejemplo de que sí se puede trabajar dialogadamente, pero también incidiendo en una transformación en esas políticas, que es un poco lo que hizo, digamos, esta red de investigadores, que logró transformar tanto el nombre, incluso, digamos, incorporar el tema de las humanidades y las artes en un ministerio que estaba dejándolo fuera. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un súper buen ejemplo de que se puede trabajar y se puede incidir para la transformación de las políticas públicas. Que más que, digamos, estar un poco no sé, eso, expectante, digamos, y bailando un poco el ritmo de la CNA o de la ANID o qué sé yo, ¿no? Eso, no sé, a propósito, digamos, de esta posibilidad de incidencia o de trabajo que es desde las bases, pero al mismo tiempo que también lograron incluso tener presencia en la discusión en la Cámara. No sé, es como para responder un poco así. Y así como en despedida, nada, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que, no sé, la invitación es a mantenernos articulados. Yo creo que a propósito de lo que decía Valentina, lo que decía Karina, en fin, lo que también plantea Hernán, es que con un voto o digamos, estando trabajando individualmente no logramos nada. Lo que nosotros necesitamos es seguir manteniendo esa articulación y tener eso, ¿no? O sea, esos canales de comunicación que no necesariamente, a propósito, digamos,
de los movimientos sociales, que no necesariamente son los institucionales, que no necesariamente son los más formales, y que necesitamos, digamos, además ocupar esos espacios, los espacios que hoy día, digamos, hemos descubierto que son fundamentales para, por ejemplo, cambiar los estatutos, que es el Consejo Académico. Eso. Muchas gracias a todos y a todas. ¿Hernán? Marcelo, no sé, como una moción de orden, si cabe hacerla. ¿Hay gente que ha pedido la palabra en algún... ¿No hay posibilidad alguna para otorgarla? Sí, tenemos la palabra pedida de Rodrigo Brown, que si quieres se la damos al tiro. No hay problema, pero esto es una decisión que supongo que tienes que tomar tú como... Yo no le voy a poder ceder mi tiempo, eso sí. Dale. La idea no es intervenir el protocolo tampoco, ¿ah? Si estoy metiendo la cuchara solo para contestar a parte de la consulta que hizo Claudia, que pasa por la dirección de posgrado, que me toca y que nos toca con Karina directamente. Vale. Chuta, no, yo creo que sigamos con la ronda de los panelistas y ya nos despedimos, porque claro, esa ya sería como una pregunta que quizá a lo mejor podría generar otro debate. Ok. Bueno, sí, pues Karen se guardó la pregunta para el final, pero nos dejó ahí volando. Bueno, está bien. Yo también, igual que Karen, celebro que tengamos una candidata en la categoría 2, Ana, súper buena candidata, pero bueno, yo naturalmente no voy a votar por Ana, ¿no? Y los invito a que voten por mí. Yo también estoy por aquellos que hablan del feminismo para el 99%, ¿no es cierto? ¿No? Y desde ese punto de vista, yo creo que de verdad es un clivaje en el cual nosotros tenemos que mejorar naturalmente en la representación de las mujeres en todos los niveles. Pero yo tengo también un compromiso cultural, ¿no es cierto?, con una transformación cultural en ese sentido, ¿no? Y que es absolutamente verídico y como hay que más, digamos, en ese sentido no invito también a las compañeras, por lo tanto, a que se sientan de alguna manera también identificadas por lo que yo voy a hacer. Yo les voy a poner el mayor de los oídos a todas las demandas que ustedes también tienen como mujeres, ¿no? Sobre la posición de las humanidades y las ciencias sociales en las universidades, sí, es una cuestión súper complicada, porque en verdad esto uno lo ve en todas partes, no es solamente en Chile, no es solamente en la Universidad Austral, en donde tal vez es más dramático, eso sí, que en otros lugares. Eso sí puedo decirlo. Creo que hay un cierto abandono mayor, ¿no?, de nuestras disciplinas, ¿no es cierto?, y de las temáticas que a nosotros nos conmueven, nos motivan, ¿no? Creo que también hay que hacer un esfuerzo para desarrollar una estrategia que no caiga en la sobreadaptación, ¿no?, a lo que la CNA nos pide, ¿no? Porque finalmente, si es que tratamos de sobreadaptarnos, en mi experiencia eso es llegar al fracaso, porque no sacamos nada, ¿no es cierto?, comparándonos con la manera de publicar que tienen, por ejemplo, en lugares como ciencia, ¿no?, donde las dinámicas de productividad son completamente diferentes. Entonces, lo que hay que hacer simplemente es seguir haciendo una lucha, ¿no?, por relevar nuestra identidad como disciplinas, ¿no es cierto?, de las ciencias sociales y de las humanidades. Yo tengo las dos camisetas bien puestas en ese sentido, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que hay que buscar alianzas también con otras instituciones para hacer esos cambios. Desde luego, si es que llego al consejo, ¿no es cierto?, junto con Mauricio y ojalá algún otro de los representantes, vamos a tener ahí una voz
potente, digamos, para representar nuestros intereses, ¿no? Y finalmente, sobre la cuestión de invitarlos a todos, ¿no? A todas y a todos a que nos veamos también un poco desde el punto de vista de la necesidad de generar una gobernanza colaborativa también en la universidad, ¿no? Desde ese punto de vista me parece a mí que lo hemos hablado muchas veces con Karen, porque formamos parte también del mismo claustro. A veces los claustros se dividen y es muy difícil, ¿no es cierto?, reconstruir las confianzas y los afectos allí, ¿no? Tenemos que generar un espacio en el que nosotros sabemos que ni los académicos solos, ni las autoridades de las centrales de la universidad solas, ni los estudiantes de pre o de posgrado solos, ni los funcionarios solos, ¿no es cierto?, funcionan en la universidad. Somos todos juntos, ¿no es cierto? Y la gobernanza colaborativa parte del hecho de que cada uno de nosotros reconozcamos que somos interdependientes, ¿no? Y de que ninguno de nosotros por sí solo va a generar una transformación de la institución como una totalidad. Entonces, mi invitación es a salir de esa mirada más egocéntrica, ¿no? Y tratar de ir a concertar diálogos, conversar, intercambiar visiones también con otros actores de la universidad para generar esos cambios. Entonces, si el MRU es el espacio y la herramienta, perfecto, digamos, ¿no? Pero si no lo es, ¿no es cierto?, y por alguna razón, ¿no?, tenemos que pensar en que aquí, a largo plazo, para generar también estas transformaciones necesarias, necesitamos una masa crítica, ¿no?, de voluntades. Entonces, invitarlos a mirar ese problema, ¿no es cierto? Yo tengo una mirada sobre eso y tengo una opinión sobre eso que creo que puede contribuir a generar espacios de colaboración, a generar puentes. Soy una persona que siempre me he caracterizado por eso, así que, y tengo un compromiso también profundo con la transformación. Entonces, me parece que es la manera de hacerlo y que además sea sustentable en el tiempo. Gracias, Hernán. Valentina, unas palabras al cierre. Ya, bueno, más que nada agradecer nuevamente la invitación para poder como contar de cómo es la experiencia estudiantil dentro de lo que es el consejo académico. Y bueno, como para intentar responder un poco a de qué forma se puede quizás motivar o generar mayor participación, mayor interés en la participación de parte de los diferentes estamentos que finalmente son todas y todos los que conformamos la comunidad universitaria. La verdad yo creo que ese es un problema que se soluciona dándole la relevancia que tiene a todos los estamentos dentro de los espacios que corresponde. Como mencionaba también en mi presentación, lamentablemente tenemos una crisis quizás de representatividad en los diferentes estamentos. Incluso teniendo, por ejemplo, un estamento que ni siquiera está considerado dentro del espacio donde se toman las decisiones. Entonces, creo que ese es el camino en el que hay que avanzar, empezar a darle la relevancia a todos los estamentos y empezar también, como se dijo en las otras palabras, con lo cual concuerdo mucho, empezar a generar estos trabajos en conjunto, buscando una mirada unificada de cómo queremos que funcione nuestra universidad. Por supuesto, siendo conscientes también de las diferentes realidades que tiene cada estamento y de las diferentes necesidades que tenemos, pero más allá de ser consciente de esto, entender que más allá de estas necesidades individuales que podamos tener, hay visiones o necesidades comunes, y es en base a esas en las cuales tenemos que empezar quizás a generar un trabajo más unificado. Por lo mismo igual se agradecen este tipo de espacios porque, como dije también al principio, no son muchos los espacios donde nos mezclemos, digamos, las diferentes partes de la universidad y donde los estudiantes también seamos escuchados. Entonces, agradecer obviamente la posibilidad de participar de este conversatorio. Y eso, espero que también, bueno, desearles suerte a quienes hoy en día están postulando para ser consejeros y consejeras. Y ojalá que el que salga o la que salga electo o electa
pueda y se sienta cómodo, digamos, en el espacio y pueda llevar a cabo las ideas que tienen. Gracias, Valentina. Karina, Bueno, palabras al cierre, por favor. palabras al cierre. Primero agradecer entonces al equipo organizador, a quienes estuvieron participando acá, a los que van a ver esto posteriormente, que serán muchos. Toda nuestra universidad va a estar deseosa de ver mañana nuestra conversación de hoy día. A Karen por su pregunta, porque creo que de algún modo gatilla un punto de inflexión súper interesante desde la perspectiva que yo por lo menos la tomé, ¿vale? Yo me voy a hacer cargo de esta pregunta ahora como Karina Santos, como estudiante del doctorado en Ciencias Humanas, y creo que aquí hay que para mi gusto, ¿ya? Tiene que ver con la camaradería, con tomar cerveza juntos, con salir a fumarnos un cigarro mientras tanto estamos en los pasillos. Es decir, tiene que ver con el vínculo emocional que nosotros vayamos a realizar con los otros, con la secretaria, con los profesores, con los directores, etcétera. O sea, creo que si bien es cierto, estamos dentro de este espacio súper solemne, serio, súper formal, aquí candidateándose Ana, Hernán, ¿no es cierto?, en el buen término de las cosas, pero que creo que donde hay una cuestión súper importante y nosotros las humanidades efectivamente la tenemos como a favor nuestra, es nuestra capacidad de diálogo, de conversación, de estar horas dialogando, pasándonos un rollo tremendo de qué es lo que nos gustaría, cómo pudiésemos mejorar cosas, conociendo a nuestros compañeros en un carrete, así súper simple, lo digo súper de una manera muy honesta y muy fundamental, porque de algún modo, bueno, soy quien siempre está promoviendo estos espacios de diálogo alrededor de una cerveza, alrededor de un pucho, en un lugar donde en el fondo nos vayamos a conocer como seres humanos, porque creo que efectivamente en sus intereses y cómo nosotros nos conectamos con ese otro, con los intereses de los demás, creo que ahí se gestan fuerzas, se gestan fuerzas súper interesantes y súper potentes para ir llevando adelante estas cuestiones, porque finalmente estamos identificando a un otro, no solamente como en ese valor humano, sino también a lo mejor con un valor ideológico, con ciertos temas en común, con posiciones, con, no sé, con tipos de humor en común, ya que yo estudio un poco en ese aspecto, y que creo que efectivamente esa camaradería con el otro es que también nos puede servir, y no la olvidemos, dentro de una participación. Yo creo que esas instancias son sumamente buenas de promover, de que se gesten. La verdad que para mí es como, y lo digo por experiencia, yo creo que aquí cada uno de nosotros ya lo sabe, empieza a recordar sus momentos de conversa con los estudiantes, con los colegas, etcétera, y con las secretarias o con los funcionarios, con los periodistas, lo que sea, cómo es que efectivamente en esos espacios también se generan relaciones humanas que nos llevan a otras acciones y a otros compromisos también, porque ya si yo conozco a tal persona y está haciendo una cuestión, pucha, yo le sé otro lado, entonces le apoyo, etcétera. Entonces, hay aquí temas, digamos, uniones con un otro que van más allá entonces de un foro, que va mucho más allá de estas cuestiones, de estos espacios formales que tienen que ver justamente con la camaradería y con el compartir y el, digamos, en el fondo, mirarnos cara a cara como humanos y empatizar con el otro en esas emocionalidades. Entonces, creo que por ahí va, por lo menos, mi cierre, y invitarlo entonces a una cerveza cuando así terminemos esta tertulia, ¿no? Que de algún modo hay una forma de ver o hacer una universidad distinta. Sí, esa es mi... Vale. Gracias a todas, a todos. Mis disculpas a quienes quizás quedaron ahí con ganas de seguir participando. Seguiremos haciendo estos seminarios de la universidad que queremos. Recordar que este es el segundo seminario, el segundo foro con esta temática, y de seguro que vamos a hacer más. Muchas gracias a todos. Buenas noches. También yo creo que se nos pasó así volando porque como oscureció un poquito más tarde con el cambio de hora, no, la verdad es que no me di ni cuenta de que estábamos ya cerca de las 8 de la noche. Gracias a todas y a todos y nos vemos. Cuídense mucho.